fue el que consideraban hasta la extrema izquierda, de ahí el origen de la extrema izquierda, es el izquierdista original, el paciente cero, el origen del mal. Yo bien podría decir, pues yo no quiero estar ni con estos ni con aquellos, yo soy neutral, pero si tú escuchas esa frase, o estás con nosotros o en mi contra. Sí, son gente queriendo imponerse sobre los demás. Y bueno, como les decía acá, la revolución terminó con Napoleón Bonaparte, vivió unos años de prosperidad gracias a él, se recuperó Francia, ya sus hijos recuperaron más terrenos, aprovecharon la revolución de Estados Unidos, que fíjense, esa sí fue una revolución bien pensada. Oye, que por cierto, lo que pasó con Napoleón tuvo que ver con la independencia de México. Sí. Que los de aquí, cuando Francia tomó control de España, dijeron, no, pues también van a tomar control de la Nueva España. Y Miguel Hidalgo, los demás dijeron, no, pues no nos vamos a dejar, que vengan acá los franceses también, vamos a apoyar al rey para que no pase eso. También tiene que ver mucho con el contexto histórico del momento. En ese entonces estaba uno de los reyes de Habsburgo gobernando España, o sea, ni siquiera un español gobernando España. Ya ven que en ese entonces estaba como la élite de emperadores, de reyes. Las familias reales, las dinastías. Ajá, pasándose la sangre. Entonces, en ese entonces estaban los Habsburgos, que eran una familia que estaba gobernando media España, que después desaparecieron con el tiempo por casarse entre hermanos, la famosa, ¿cómo se llama esa enfermedad? Bueno, ¿Lo de los Ares también, o de la sangre? ¿O? Sí, bueno, el degenere del ADN les cobró factura y desaparecieron de la historia. Pero en ese entonces, ahí se veía la decadencia de España, porque precisamente era uno de ellos los que estaban gobernando España. Y de ahí tiene que ver mucho la ambición de los masones, que bueno, desde la Revolución Francesa ya estaban metiendo mano a estas ideas de comunistas, de separación de la iglesia, de que ya no querían que la iglesia fuera un peso en el poder, porque pues, seamos honestos. Entre los burros más solotes, o como dicen. Ajá. Entre menos gente metiendo manos a las arcas, más billete les toca a los... Y volvemos a lo mismo, por ahí se dice mucho que los judíos tienen que ver mucho con los masones. Entonces, si esto es verdad, ahí hay una intervención que va muy de la mano con sus creencias religiosas de ellos. Simplemente, hace poco salió creo que era la líder de la Unión Europea a decir, hoy podemos decir que Europa sigue los fundamentos del Talmud. Caray, se me había escuchado. Ahí está grabado. ¿Y cómo es posible que un área fundamentalmente católica, fundamentalmente cristiana, está ahora dirigida por una teología que dice que la raza suprema son los judíos y que todos los demás somos animales? Porque eso dice el Talmud. Y que te digan que estamos siguiendo esos fundamentos, no me parece muy agradable, ¿eh? Da miedito. Da miedito. Y te digo, desde entonces están metidos los judíos por tomar el poder, o al menos esa es la teoría de conspiración. Usted lo puede comprobar en los nombres. Aquí es donde también podemos hacer otra comparación. La Revolución Rusa, que fue donde estuvo Stanley. Stalin, ¿no? Stanley, que también fue para derrocar a los reyes católicos otra vez. Católicos ortodoxos, que vendrían siendo los Romanov, que sí, tomaron decisiones muy torpes, no lo voy a negar, pero de eso se aprovecharon ya estaban creando un caos. Haz de cuenta que también metieron gobernantes que permitían el robo, habían gobernantes que permitieron las violaciones, habían gobernantes que al momento de aplicar la ley beneficiaban a los ladrones. ¿Les suena familiar? No, viva México. Y viva el mundo, ahorita está todo el mundo igual. Entonces, después de eso, los líderes comunistas, revolucionarios, si tú te vas a los nombres, la mayoría eran judíos. Es que te digo que ellos buscan poder y adoptan una idea que seduzca al pueblo para que el pueblo los apoye, porque necesitan a alguien para vencer a los ejércitos y al gobierno. O sea, tienen que hacer dos bandos, como un equipo y otro equipo. Pues como tú dices, si los judíos quieren vencer al poder y quedarse con el poder, ellos no tienen ejército, pero
si seducen al pueblo, pues el pueblo les ayuda y el pobrecito pueblo pues es el que ni sabe lo que está pasando, ni se da cuenta de que lo están utilizando, ni se dan cuenta las personas que les vendieron una mentira y que los ganones van a ser los que iniciaron la revolución. Y vean, después de eso hubo un genocidio tremendo, más muertos que la misma Alemania nazi, y no se habla de eso. Y si ese genocidio, en lugar de haber sido gente del pueblo, hubieran sido los gobernantes, hubieran cambiado la historia. No se crean, estoy divagando. Es que de hecho sí mataron gobernantes, pero para matar a para poner a sus gobernantes. Entonces por eso hubo una sustitución total del sistema. Y no solamente mataron a los gobernantes, hubo una... El mazapán se quedó ahí atorado. Hubo un ataque directo y un exterminio de padres, de monjas. Quemaron iglesias, como ahorita está pasando precisamente en Europa y Estados Unidos y Canadá. Están quemando iglesias. Y como las mismas feministas, creo que ellas también son las que atacan directamente a las iglesias, porque también esto, si se fijan, esto viene desde las ideas de la Ilustración. Atacan a la religión cristiana católica. Ojo, ¿se han notado que solo a la cristiana y la católica? De hecho, hace poco hablaba con una persona también en internet sobre la Revolución Cristera, cuando México se volvió laico. Y ella se quejaba como si la iglesia tuviera un monopolio sobre las actas de nacimiento, de matrimonio y todas estas ondas. Y que nomás aceptaban a los que eran católicos, o sea, a los que no eran católicos pues no les hacían el servicio de un acta de nacimiento, de un acta de matrimonio. Pues, ¿por qué? Y me decía, pues es que la iglesia se encargaba de eso, la iglesia era el bautizo y a la hora del bautizo le hacían su certificado de nacimiento, de bautismo. El matrimonio se llevaba a cabo en la iglesia les daba el certificado de matrimonio y pues obviamente la iglesia llevaba ese control de quién está casado con quién es papá de quién no. Para evitar la endogamia. Pero porque ellos, pues es su función, es una iglesia, celebra esas ceremonias, pues tiene esa onda. No, es que esto también lo hacían para evitar la endogamia. Sí, porque también. La iglesia católica desde hace muchos años se dio cuenta que casarse entre primos, casarse entre hermanos, era peligroso. Pero a lo que voy es que ellos lo veían como si fuera un monopolio, como si la iglesia hubiera monopolizado eso. Y ellos decían, no, pues es que ellos realizan las ceremonias, ellos son los que llevan el apunte de casar. No, pero es que tuvo que venir el gobierno a quitarle esas ondas. Bueno, está bien, vamos a decir que el gobierno dijo, ¿sabes qué? De aquí en adelante el registro civil va a ser del gobierno, ya no va a ser de la iglesia. El registro civil, ya el gobierno va a apuntar los nacimientos, va a apuntar las bodas, va a apuntar todo esto, va a tener sus actas para todo esto. Y dice, no, pero es que la iglesia, ¿y qué hizo el gobierno? Pues le quitó la riqueza a la iglesia para sus cosas. ¿Tú crees que está bien que le roben a otra institución a otra? ¿O qué me estás diciendo? No, es que la iglesia estaba mal. Y ¿mal por qué? Pues si ellos son los que celebran los matrimonios, los bautizos, ellos llevan el apunte, o sea, no están haciendo nada fuera de lo normal o fuera de lo... Pero bueno, allá tú si lo quieres ver de ese modo, ¿verdad? Lo que pasa es que ahorita te digo, desde las ideas de la Revolución Mexicana, de la Independencia Mexicana, nos ha... a Porfirio Díaz de la reelección. Se ha atacado mucho a la Iglesia Católica, queriéndola separar del poder. No por dar nada, Benito Juárez, otro famoso masón, lo primero que hizo fue separar a la Iglesia del Estado para quitarle este poder político, para quitar este poder de decisión. Porque, quieran o no, la iglesia tiene que ver mucho con nuestros valores como personas. Y quitarles esa fuerza hace que cada día seamos menos libres. ¿Pero es quitarles esa fuerza o robarles esa fuerza? Es quitarles y robarles ambas partes. Porque una vez quitando la moral cristiana, la moral católica, tú como gobernante puedes hacer lo que se te da la gana. Que fue la intención también de los luteros, de los botones. No me gusta que la iglesia católica tenga tanto poder y evite que yo abuse de otros. Eso sí es muy de psicópatas, de narcisistas, de torcer la ley para salirse con la suya también. ¿Y qué fue lo que hicieron? Creo mi propia religión. Porque yo no quiero ayudar a otras personas. No se me da la gana. No me parece bien que la iglesia católica le tenga que pedir permiso para hacer esto. Yo quiero ser el que manda más. O sea, totalmente no querían un contrapeso de poder. ¿Cuáles eran los otros? Los calvinistas o no sé quiénes, que porque al rey no lo dejaban divorciarse y volverse a casar y dijo, voy a hacer mi propia. Los calvinistas. Para volverme a casar las veces que yo quiera. Y así hay gente que hace una religión nomás con la intención de romper cierta ley, cierto reglamento. Está como el mormón. Él lo que quería era casarse. Tener muchas esposas. Era tener muchas esposas.
de tanto niñas, porque el vato era pederasta. También se casó con varias menores de edad. Sí. Tuvo como 100 esposas, de todas las edades. Él lo que quería era una mujer de cada edad, así tipo musulmán. Y pues eso no funciona. También da paso a la endogamia, porque con el tiempo, si tú tienes 100 esposas, todo el pueblo va a ser de tu descendencia. ¿Con quién se van a reproducir? Y ese es un peligro. Por eso la Iglesia Católica, ya al ver ese problema, tenía designado, ¿sabes qué? Nomás una pareja. Oye, me quedé pensando el otro día sobre los pueblos árabes. Ya ves que ya sí les dejan tener 3, 4 esposas. Por eso están tan Pero jodidos. haz de cuenta, si un hombre que tiene dinero puede tener 3, 4, 5 esposas, quiere decir que la gente más fregada de allá a veces no tiene ni esposa ni nada. No. Entonces a lo mejor por eso están tan enojados y se matan unos a otros allá, ¿no? A lo mejor por eso su vida es tan... Sí, y también por eso vienen a Occidente y empiezan a violar a las mujeres, porque hay mucho hombre que no ha tenido acceso a una mujer. Y tú, si en tu ley divina le estás diciendo toda mujer que no sea musulmana es una esclava sexual y es tu obligación violarla, ¿qué van a hacer? Pues, desesperados ellos porque las mujeres las están acaparando los ricos de su pueblo. No, pues mejor me voy acá a otro país y donde yo puedo tomarlas en el momento en que yo quiera. Por eso la monogamia evita también muchos problemas sociales. O sea, no crean que es nomás por ocurrencia de... La iglesia ya lo había visto, no es una creencia... Bueno, lo combinaron con lo místico. Pero tiene su sustento social, o sea, una sociedad monogámica es más estable que una y es más próspera. Así que si usted, amigo, anda con su chica que tiene como 40 ganados, aléjese de ahí, compa, no es ahí. No es ahí, compa. ¡No, mi compa! Ahora sí como que dice el Temach. Y bueno, ¿qué le pasó en la Revolución Rusa? Entonces, ahí Stanley, ¿quién fue el que lo traicionó? ¿Cómo se llamaba? Se me olvidó el bigotón ese. Ah, bueno, los dos estaban bigotones. Stalin y Mussolini. No, sí, Mussolini. es el de Italia, ¿no? Ah, no, sí es cierto. Mussolini es de Italia, Stalin es de Rusia y... Sí, porque estaba Stanley... A ver, ¿quién traicionó a Stanley? ¿Quién traicionó a Stanley? En Rusia, porque no me vaya a salir Paco Stanley ni me sale que venía... Aclarando. El Mario Benito fue el que lo traicionó. Y bueno, lo que piensa la maquinita, lo mismo les pasó en Irán. Ellos les metieron estas ideas comunistas, les lavaron el cerebro de que andaban mal y de repente los musulmanes los estaban ayudando, se apoderaron de todo. Y tómala, una teocracia donde no hay libertad, donde otra vez los musulmanes tienen derecho de violar a las no musulmanas, donde empezaron a entrar en la endogamia y exterminaron a los persas. Y así se han ido últimamente los musulmanes metiéndose de pueblo en pueblo. Se metieron con los pakistaníes, se metieron con los de la India. Bueno, Pakistán era de la India, precisamente por eso se separó, porque los musulmanes empezaron a meter en la India, ya que fue mayoría en el área de Pakistán, quisieron separarse. Y así lo hicieron en Egipto, lo hicieron en Líbano, donde hicieron una masacre de cristianos. El divide y vencerás, ¿verdad? Como dicen. Egipto, que también era una tierra conocida cristiana por los romanos, los exterminaron. Casi, es más, todo el norte de África les puedo decir que casi todo era cristiana. Hasta el área de Marruecos, que ahorita está haciendo un desastre porque la volvieron a reconquistar los musulmanes, los bárbaros. Que, bueno, la han perdido, la han retomado varias veces. La tuvieron con los romanos, luego la volvieron a perder durante muchos años, luego lo que eran los salvajes, los musulmanes, iban a Europa y secuestraban mujeres, secuestraban hombres para tenerlos de esclavos sexuales, para tener a los compas de esclavos que atendían sus tareas, les cortaban las bolas, porque hasta eso Mohamed tiene una lista de cómo tratar a tus esclavos. Y total, les cortaban las pelotas y a las mujeres las violaban. Por eso también de vez en cuando ves que salen pakistaníes bonitas, porque pues secuestraron de seguro secuestraron a una chica europea. Y pues... Ahora sí nos van a censurar, ¿no? Dale, a ver. Pues es la realidad. Pues sí, no es que la gente no estudia historia, ¿no? Entonces, ya después de eso,
Los traicionaron, se quedaron con el país y ahorita Irán, como ustedes pueden ver, es un caos. Ahí hay como un movimiento de resistencia, pero no va a salir a flote porque quieren hacerlo desde el ateísmo. Es otra bronca, o sea, sin religión también a veces las cuestiones morales se desvanecen, se diluyen, Y deja de la religión, no tienen cuestiones filosóficas. Los de Estados Unidos... Eso podría ser como destrucción cultural, ¿no? O sea, todo lo que hemos avanzado en cuanto a reglamentos y sociedad, y de repente alguien llega y lo borras. Es como irse para atrás, es como involucionar, como dicen, ¿no? Es objetivo, si no, ¿de qué otra manera van a mantener el poder? Si no tienes idiotas. Y las sociedades musulmanas son autodestructivas, porque ya lo hablamos, tienen como 40 hijos, sufren de endogamia, sus reglas de repartición de bienes son un caos. O sea, esa sociedad está destinada al fracaso, por su estructura básica. Que también me está acordando eso de la Revolución de México, que el pretexto era que Porfirio Díaz ya tenía mucho tiempo en el gobierno, que querían hacer elecciones. Hicieron elecciones y ganó Porfirio, y decían, no, hizo trampa. Pero el otro tema que hablaban era el de las tierras, que porque la gente del campo, los campesinos no tenían tierras. Pero ahí te va, yo pienso que ellos sí tenían tierras, pero a lo mejor en aquel tiempo Porfirio Díaz, que ya empezaba a organizar todo, pues ya empezaban a escriturar y a marcar ya al gobierno. A lo mejor gente que no le tocó eso, que les escrituraran o que les pusieran su terrenito ya con papeles y eso, como que dijeron, oye, ¿y por qué yo no? Están adueñando la tierra cuando realmente a lo mejor lo que querían era organizar, y pues a los que no les tocó les lavaron el cerebro y no, es que a ti no te están tocando tierras, no te están poniendo atención y hay que hacer una revolución y todos contra Porfirio. Y a veces tuercen la realidad para hacerla ver feo cuando realmente no está tan mal. Y ahí manipulan mucho las cosas porque pues a lo que les conviene. Y sí, mira, era Stalin con... Stalin fue el que traicionó a Lenin. Lenin fue el que le inició. Sí. Stalin lo traicionó. Sí. Y el mismo Stalin traicionó a uno de los líderes de los bolcheviques, a otro, que lo terminó matando en México, ¿sí sabías? ¿Quién sería el que estuvo con la pintora esta? No, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba Tolstoy, no. Sí, fue a Trotsky. Compañero Trotsky, sí. Sí, lo estaba confundiendo. Traicionó a León Trotsky. Y León Trotsky vivía en México y lo mandó a matar acá en 1940. Cierto. Que bueno, ahí también otra vez nos hace sospechar qué hace el gobierno de México permitiendo que pase eso. ¿Qué quiere decir? Que algo está muy torcido en el gobierno mexicano y siempre lo ha estado. Y bueno, entonces como pueden ver, hay una traición. Al Che Guevara lo traicionó Fidel Castro. Porque bueno, de eso viven los revolucionarios, son unos traidores. Todos quieren el poder, todos quieren que se haga lo que yo quiero. Hoy está como el dicho de conociste a una mujer siendo infiel y esperas que te sea fiel. Como sea, conociste a un revolucionario matón y traicionero y esperas que no te traicione a ti. O sea. No. No sé quién mató a Chávez, pero de que lo mataron, lo mataron. Bueno, hay una teoría que dicen que en su asiento le pusieron algo radioactivo hasta que terminó enfermándose de la columna y pues ya no pudieron hacer los doctores nada por hacer. Pero su muerte fue muy rara y él también decía que me están traicionando, alguien me está haciendo daño. Sí. Yo escuché esa teoría, no sabemos si es cierta, ¿verdad? Pero... Yo creo que es muy probable porque va de acuerdo a lo que viene siendo la tendencia de lo que han sido los revolucionarios. Todo se ha basado en traiciones. Yo ya me cansé de que tú tengas el poder, ahora lo quiero yo y se va a hacer lo que yo quiero. Ahí es donde entró Maduro. Hasta con el señor del bigote gracioso, que también sabe cuántos atentados sobrevivió. Cada rato le explotaban los maletines y le pasaban cosas. Pero eso fue diferente. Fue ataques desde la inteligencia. Creo que fue un inglés o estadounidense los que hicieron esos atentados. Un montón de atentados. Y si fue los ingleses, volvemos a lo mismo. ¿Quién está a cargo de los ingleses? Los masones. Y bueno, ahora volviendo al tema de la revolución, vean, otro ejemplo de revolución es ¿cómo se llama el que acaban de correr de Estados Unidos, el presidente de Colombia? El de Colombia, se me fue el nombre. Petro, es cierto. Si usted no lo sabe, Petro antes era un revolucionario que vivía en las guerrillas y hace poco, unos años atrás, unos 10, 15 años, hicieron un pacto con la FARC para detener el cese al fuego, y parte de ese pacto fue permitirles participar
en el gobierno. Y ahí están las consecuencias. Tienen un loco, un insensato que casi pone en peligro a Colombia porque lo que hizo fue una llamada. Bueno, es una excusa perfecta para comenzar una guerra. Porque lo que hizo en Estados Unidos fue llamar a una insurrección, a un golpe de Estado. Y obviamente lo trataron como loco, por si Estados Unidos que hubiera querido, que lo correcto hubiera sido meterlo a la cárcel por llamar a un golpe de Estado. Es un crimen muy grave. Sí, o sea, los colombianos no están al tanto realmente de lo que acaba de pasar. Y volvemos a lo mismo, ahí está otro revolucionario. Otra revolución, se habla muy poco de la revolución española, pero la revolución española fue de los movimientos más sangrientos que han existido y no fue por la culpa de Franco. De hecho, Franco fue el que vino a detener la revolución de los comunistas precisamente. Los comunistas, los rojos, querían tomar el poder y ¿cómo lo hacían? Como lo dice el manual, a través de la violencia, matando gente y todos los que no pensaran igual que ellos, matando a los religiosos, porque ustedes váyanse, está todo documentado, están las fotos de cómo exhibían en la calle los cadáveres de monjas y padres católicos. ¿Qué dijo Franco? No puede ser. Y Franco con un grupo de 200, 300 personas dijo basta. Y como los rojos son generalmente personas débiles, porque son personas que no se esfuerzan por nada, con una buena organización los exterminó Franco. Y como todo era un caos, lamentablemente después del caos se necesita una mano firme que pongan todo en orden. Sí, así sucedió con Porfirio Díaz. Casi siempre un militar es el que ha venido a poner... Napoleón llegó a poner orden en su... Es lo que te digo, que generalmente viene desde... Normalmente un militar es el que dice, ya apláquense todos, ya. No estoy seguro... Y el acento francés. De hecho, por eso aquí en México nos dicen, ¿cómo que su independencia la empezó un cura? O sea, como que en todos los demás países fueron militares y México es el único país donde fue un cura el que empezó ahí el movimiento. Ahorita vamos a ello. Ahí te tengo el porqué. Bueno. Entonces, ¿cómo se dice? Entonces, lo que viene siendo la Revolución Española, que más bien fue una guerra civil, la Guerra Civil Española. Yo la llamo revolución porque viene de los comunistas. Muchos días le dicen la Guerra Civil, pero precisamente porque los comunistas pusieron en jaque todo, dividieron al país para causar una guerra y estaban haciendo un exterminio de personas. Imagínate si usted un día es católico, hoy en México, y le empiezan a matar por el hecho de ser católico, como está pasando ahorita en Europa, como están matando a la pequeña ucraniana por el hecho de ser blanca, que no es la única, hay una matanza de blancos ahorita, así que ten cuidado, my friend. No, qué bueno que estoy en México. No tardan, ya están viniendo estas ideas aquí y están dejando entrar personas que piensan que por el hecho de ser blancos somos malos. Fíjate que siento que aquí en México tenemos una ventaja por cómo se desarrolló nuestra historia, hicimos como un mestizaje. Entonces aquí en México, como que eso de que el color y que si no sé qué, o sea, no, estamos todos revueltos. Y en otros países sí ha sido muy marcado los de este grupo y los de este grupo y los de este grupo y los de este grupo. El detalle es que está viniendo gente de otros países por millones. Los grupos, ahí sí van a formarse dos grupos. Sí, o sea, a propósito, la Chengwan está creando grupos, que es lo que está pasando precisamente en Europa. Están dejando entrar grupos de africanos que dicen, pues yo quiero mis derechos como africano. Están entrando grupos de musulmanes, yo tengo mis derechos como musulmán. Están entrando grupos de gente de la India, yo tengo mis derechos como de la India. Y lamentablemente, por culpa de la narrativa feminista, que es la narrativa woke, dice que el hombre blanco heterosexual es el malvado y el enemigo a matar. Ahora resulta que somos los malos, hágame el favor. Es el enemigo de la revolución. Y bueno, precisamente la revolución, la Guerra Civil Española, que fue una revolución también de los comunistas, Franco le puso un tate quieto. De ahí en adelante, pues ha sido, no sé cómo le hacen los comunistas para meterse a las escuelas. Todos los que escaparon del reinado de Franco eran tal cual, personas flojas, personas desviadas, personas, yo llamaría... ¿Cuáles son los que están cercanos a los psicópatas? Los que no quieren seguir reglas. Pues es que vamos a llamarlos antisociales para no meternos en tanto... Ok, eran personas antisociales. Y por eso escapan de su país para irse a otro donde les dejan hacer lo que se les dé la gana. Y querían hacer precisamente las cosas que habían destruido a su país.
El comunismo. ¿Cómo es posible que estás viendo que los comunistas acaban de hacer una masacre en Rusia? Los fundamentos de la masacre fueron la Ilustración. Hicieron una masacre en Haití porque los haitianos, después de su revolución, mataron a todos los franceses. Y ahí está su país, un éxito y un ejemplo a seguir. Todos queremos ser como Haití. Sí, me acordé del dicho de la niña que le decía al papá, papá, si matamos a todos los malos, ¿vamos a quedar todos los buenos? Y le dice, no, mija, si matamos a todos los malos, nomás quedamos los asesinos. Pues, obviamente. Pues sí se deben de controlar. A un final de cuentas, esto es lo que quiero llegar y lo que ya vimos. ¿En qué punto se les debe poner un alto a estas personas? Porque su violencia crece. Ahorita estamos viviendo una gran agresión, un gran movimiento sangriento, un gran odio desde el otro lado, porque como ustedes pueden ver, fundamentalmente ha sido un movimiento sangriento. Las ideas son sangrientas de control y en su totalidad. Y como pueden ver, a excepción de la revolución estadounidense, todas han sido un fracaso. ¿Cuál ha sido la ventaja de la revolución estadounidense? Tenían personas que ya tenían pensado el sistema de gobierno. Tenían personas que ya sabían a dónde querían dirigirse. Tenían valores totalmente cristianos. No voy a decir católicos, pero en su mayoría eran cristianos protestantes, donde decían, ¿saben qué? Para tener una buena nación tenemos que asegurarnos de que la gente pueda defenderse, tenga el derecho a las armas, que no se cobren muchos impuestos, que tengan la libertad de expresión. Pero la libertad de expresión no era voy a hacer una revolución en contra de mi propio país. Ahí ya estamos hablando de un atentado. Que también es un problema que noté mucho con los iraníes. Cuando estuve en Canadá, llegó una migración masiva de iraníes y ellos tenían un concepto de libertad muy raro. Oye, es que la libertad no es hacer lo que se te da la gana. No, pero es que la expresión, tú debes de poder expresarte. Sí, pero tú vas y le estás diciendo a alguien que te voy a matar. Eso no es una expresión, eso es un crimen, es una amenaza de muerte. No, es que yo puedo ir a tu país y quemar tu bandera. Dije, es que tú no eres de ese país. Si tú vas a otro país y quemas una bandera, no es libre expresión, es una declaración de guerra. Si tú, como ciudadano de antaño, tercera generación, que decides quemar la bandera, tal vez te lo tomo con protesta. Pero si ya estás diciendo, odio mi país y yo estoy en representación de los negros, yo estoy en representación de los chinos, yo estoy en representación de cualquier otra cultura que no represente a la nación, a mí ya se me hace más una amenaza que una libre expresión. Porque no estás diciendo, me estoy quejando del gobierno. Estás diciendo, yo, en representación de mis ancestros de otro lugar, quiero conquistar o quiero derrocar a este país. O sea, ¿dónde está su lógica? Sí. Y yo veo que los iraníes como tienen ahorita ya tienen su idiosincrasia musulmana, les cuesta trabajo entender eso. Bueno, yo lo veo de este modo. Libertad es vamos a llamarle una capacidad. Y esa capacidad depende de dos cosas. Una, que la persona tenga la capacidad de decidir, o sea, de analizar información y voy a reaccionar de esta manera, voy a reaccionar de esta otra manera. Y la otra condición es que tengas pues posibilidades de reaccionar, o sea, que en tu ambiente tú realmente puedas tomar diferentes decisiones. Pues si una persona tiene la capacidad mental de analizar información y de tomar decisiones y su ambiente le da la opción de reaccionar, pues existe la libertad, pero hasta ahí. O sea, prácticamente todos somos libres, porque aunque estuvieras en la cárcel, sigues pensando, sigues teniendo 2 o 3 opciones, o sea... ¿Pero este es el detalle, piensas? Bueno, es el otro detalle, o sea, para que seas más libre tendrías que tener mayor conocimiento. Y para que ese conocimiento lo puedas llevar más lejos tendrías que tener más oportunidades. Pero para tener oportunidades también necesitas del ambiente. ¿Quién fue el que dijo el conocimiento os hará libre? ¿No fue Jesucristo? La verdad, dice. La verdad los hará libres. Pero también a lo que vamos. Quienes tienen menos libertad, a final de cuentas, son los más ignorantes. Sí, totalmente. O sea, la libertad no depende de que si el gobierno o de que si no sé qué, o sea... Pase lo que pase, el lugar en donde estés, tú vas a estar con ciertas circunstancias y vas a tener un cerebro para pensar y tomar decisiones. Entonces, lo que la gente muchas veces ataca, o por decirlo de alguna manera, es cuando alguien te pone trabas. Porque ellos sienten que te están quitando tu libertad. Entonces, alguien que te pone trabas, no puedes ir para allá, no puedes hacer esto, no puedes tal, lo ven como enemigo de la libertad. Y es al que atacan. Pero luego dicen, es que estoy defendiendo mi libertad.
no, o sea, no es que estés defendiendo tu libertad, lo que pasa es que te estás enfrentando obstáculos que te está poniendo otra persona, otra organización, otra lo que sea. Entonces realmente lo que deberíamos estar peleando no es por la libertad, sino por a ver quién está poniendo esos obstáculos y por qué, y a quién está perjudicando, quién está beneficiando, y eso pues viene del intelecto, al final de cuentas. Sí, si tomas una decisión más racional acerca de lo que debe ser. Otros enemigos de la libertad fue el racionalismo, precisamente. Pero en fin, ese es otro tema. Ya nos estamos desviando otra vez. No, es que pero sí tiene que ver. El movimiento irracional, fue el que nos ha estado llevando eso, que también viene de parte de la Ilustración. Y entonces la Ilustración no fue tan ilustrada, ni tan iluminada. Y si se fijan a nosotros en la escuela, al menos cuando éramos jóvenes, nos decían que la independencia mexicana viene influida de las ideas de la Ilustración. Y aguas con eso, que eso tiene mucho que ver con que hubo personas que precisamente fueron a Inglaterra, o personas de Inglaterra que llegaron a México y empezaron a difundir estas ideas. Curiosamente, hoy se dice que fueron masones. Por ahí un historiador muy famoso mexicano, se me fue su nombre. Él dice que fueron masones, prácticamente los que influyeron, no solamente en México, en toda Latinoamérica.